Amén, pero lo más importante es que ella lo hace de corazón. Amén. Y bueno, es un proyecto que tenemos también con ella más adelante. El proyecto de que se prepare. Tenemos proyectos en la iglesia para los cantores del Señor. Amén. Y yo sé que Dios ha puesto ese don y hay que trabajarlo, hay que pulirlo nada más. Amén. Pero tenemos propósitos con ella de que algún momento también grabe un CD aquí. Amén. Hay que orar por eso. Todos los cantantes de aquí vamos a tener que grabar. Tenemos composiciones y yo creo que llegará el momento que la iglesia tendrá sus propios alabanzas. Amén. Y mejor que con sus cantores de aquí. Amén. Así que hay que animarlos. Hay que siempre estar vigilantes, también tratando de cuidar ese don, ese talento que Dios ha puesto en los chicos acá, ¿no? Como lo digo, esta es una iglesia con propósito, una iglesia también que da oportunidades a los que se preparen. Es más, después diré unos anuncios. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor para ir rápidamente al mensaje de la palabra. ¿Cuántos están deseosos de hoy de escuchar al Señor una vez más? Yo estoy deseoso de que nos hable, amén. Una vez más, vamos a abrir la palabra en Lucas capítulo 21, versos 5 y 6. Si nos ponemos en pie, amén, cuando tengamos. Lucas 21, versos 5 y 6. En reverencia a la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes se nos olvidó algo. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Gloria. Dios es bueno. Pueblo que alaba. Si Dios con nosotros. Todo lo que respire. No nos avergoncemos. Alabemos a Dios con todo nuestro ser. Este es el día. Y todos los días tenemos que alabar a Dios. Amén. Porque ese es el tiempo del Señor. Tenemos que honrar a Dios. Nada se hace por casualidad. Y ya lo vas a ver hoy. Amén. Todo está sincronizado por el Dios vivo. Amén. Leemos la palabra del Señor inmediatamente y dice de la siguiente manera. Jesús predice la destrucción del templo. Y a unos que le hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra y que no sea destruido. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Bendice este tiempo donde vamos a predicar tu inmensa, preciosa palabra y que nos llenes en esta hora y nos bendigas de tal manera en que salgamos fortalecidos por medio de ella, exhortados, animados, Señor, Padre, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Puede sentarse. Amén. Hoy nos vamos a referir a una sola palabra que está aquí en las Escrituras. Y es la palabra templo. La palabra templo. ¿Qué tiene que ver esto con lo religioso? ¿Qué tiene que ver realmente con lo espiritual el templo? Aún dice el Señor Jesús que lo va a destruir. Bueno, que no quedará piedra sobre piedra en el día del juicio, dice el Señor. Amén. Pero ¿por qué está en las Escrituras? Tan importante es esta palabra realmente que está en los anales de la historia bíblica. ¿Qué función tiene? ¿Y desde cuándo nosotros tenemos entendido de que esta frase estuvo en el corazón del Señor? ¿Cuándo la transmitió al hombre? ¿Y por qué? ¿Cuáles son los objetivos del Señor de transmitir esta palabra llamada templo? Amén. Y aunque muchas veces toquemos textos que puedan decir, bueno, es que me dice una cosa y con el texto me está diciendo otra, hay como contradicción y hay confusión. No, no hay confusión en la palabra. Vamos a explicar paso a paso, en realidad, qué es lo que significa la palabra templo. Porque tiene que tener un significado la palabra templo realmente. Amén. Bueno, ¿qué tiene que ver con el lugar santísimo realmente? El templo es un lugar santísimo donde concurren ¿quiénes? Los futbolistas, donde concurren los abogados,
donde concurre el que trabaja en la pintura, el que trabaja remodelando, la ama de casa, el abuelito, la abuelita, el nieto, donde concurren todas las personas que de alguna manera abrieron su corazón para recibir a Jesucristo. Y Él nos muestra a través de su palabra que este lugar es considerado como templo, la casa de Dios, donde todos vamos a consagrarnos en un tiempo de comunión y de oración con el Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Hey, despiértese. ¿Estamos de acuerdo? Eso. Bueno, ese tiempo de comunión con el Señor, donde Dios realmente, en un momento de éxtasis, digamos así, en un momento de un tiempo maravilloso donde podemos ingresar a la presencia de Dios, el Espíritu Santo comienza a descender y a llenar toda la casa, como llenó la casa de Cornelio cuando el Espíritu Santo tomó ese lugar. Vamos a seguir con esto. Es un santuario, es un lugar donde permanece Dios realmente, donde se manifiesta la presencia innata del mismo Dios de los cielos, el Dios vivo que nosotros conocemos. Ese es el templo realmente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y es llamado también santuario. Qué bonito. Es el santísimo lugar, pero también es llamado santuario. Dentro de la iglesia existen 3 sectores que están compartidos: el lugar los atrios donde usted está, el lugar santo y el lugar santísimo. Dice que en el tiempo del Señor, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de aquellos sacerdotes que entraban una vez al año, ingresaban al mismo lugar santísimo para que Dios les hablase, y cuando este hombre salía de ese lugar, él traía la bendición para la iglesia. Hoy en este tiempo no necesitamos que un hombre solamente ingrese, sino que todos nosotros podemos tener la libertad de entrar en el lugar santísimo, dialogar con el Señor, exponer nuestras necesidades y adorarle más que todo, pero también recibir de Él las mayores bendiciones. Ese es el lugar santísimo, un lugar donde usted tiene que venir, donde vienen los enfermos espirituales, donde viene el abatido del alma, donde viene aquel que está deseoso de tener también un encuentro diario y personal con Él. Gloria a Dios por esto. Ese es el templo. Pero el templo no me lo puedo llevar a casa. Pero Dios no quiere que te lleves el templo a la casa, porque vamos a descubrir qué es lo que Dios nos va a enseñar hoy. Amén. Dios les enseñó desde el principio cuál era en sí el motivo de la creación del hombre. Dios nos creó para honra, gloria y alabanza de su nombre. Ese fue el objetivo de Dios. Y el objetivo de Dios desde el principio le mostró también a Adán cómo sus hijos, su descendencia tenían que adorar, alabar y glorificar el nombre del Señor y aún levantar altares para el Señor. Adán tuvo sus hijos, Caín y Abel. Ellos levantaron en un momento altares a Dios porque sus padres le habían instruido que tenían que levantar adoración a Dios. Desde ahí iba comenzando ya a desplegarse lo que Dios más adelante ya había diseñado antes de la fundación del mundo, para que todos nosotros tuviésemos la oportunidad y tuviésemos ese privilegio de entrar en la casa de nuestro Padre Celestial, en la casa de Dios en esta tierra como es el lugar donde nosotros nos recibimos. Amén. Fíjese, va paso a paso el Señor, levanta después a un sacerdote Melquisedec. ¿Para qué levanta Dios a Melquisedec? Para que él ministre las cosas religiosas, las cosas espirituales. Pero dentro de ellos había un hombre llamado Abraham también, que en un momento el Señor le dice a Abraham: Abraham, necesito que tú sacrifiques a mi hijo. Abraham dijo: bueno, Señor, estoy aquí para obedecerte. Y aunque tenía dolor y aunque tenía problemas en ese sentido, porque ¿quién puede sacrificar a un hijo? ¿Qué clase de Dios tengo que me está pidiendo que yo sacrifique a mi hijo? ¿No es cierto? Sin embargo, él obedece por encima de todo. Él obedece a Dios, escuchó bien la voz, supo distinguir la voz de Dios. No era la voz del maligno, porque puede decir: te reprendo. Y no dijo así, sino que acepto, Señor. Dime qué es lo que debo hacer, dónde debo ir. Y él va al monte Moriah. En el monte Moriah levanta él un altar para sacrificar a su hijo como ofrenda grata a Dios.
Y cuando él iba a introducir ya su cuchillo, él le dice, detente, Abraham. Has mostrado en un lugar especial tu adoración a mí, tu respeto, tu obediencia a mí. La casa de Dios necesita que nosotros necesita que nosotros todos la respetemos, la consideremos, la valoremos. Amén. Y allí estaba Abraham. Paso a paso va esto. Ya estaba el Señor tocando el corazón de un hombre que iba a tener que libertar al pueblo de Israel, llamado Moisés. Moisés saca al pueblo del Señor y lo lleva al desierto. Y allí en el desierto, él levanta. ¿Qué levantó? A ver, ¿quién sabe qué lo levantó ahí? ¿Quién levantó? A ver, alguien que me diga. ¿Qué levantó? A ver, con voz fuerte. Levantó un altar para Dios. Y el Señor le dijo cómo lo tenía que hacer. Cómo debía hacerlo realmente. Y él lo hace conforme a lo que el Señor le dice. Y se para. Y dentro de ese lugar está el arca del pacto. Y donde el arca del pacto tenía también, ¿qué tenía el arca del pacto? La ley de Dios y la ley que Dios le había dado a Moisés para el pueblo del Señor. Porque habían dos clases de leyes. Estaba el maná también ahí y la vara de Aarón hasta cierto punto. Estaban los panes de la proposición, estaba el candelabro, estaba el lugar que separaba el lugar santísimo con el lugar santo. Y ahí entraba Moisés y Moisés veía la gloria, la chiquenoa de Dios descender sobre él. Y el pueblo se gozaba y disfrutaba porque también ese era el tiempo cuando se levantaba el altar que tenían que presentar sus ofrendas para la remisión de sus pecados, donde cada animal significado o el significado de cada animal decía la posición cultural, social, política y económica que tenía dentro del pueblo de Israel. A los pobres se les decía que solamente 2 palominos o góndolas. A ver. Bueno, se me fue. Tenía que sacrificar. Desde ahí se va divisando ya algo que Dios tenía planificado desde antes de la fundación del mundo. Y demuestra, después va siguiendo, paso a paso, de generación en generación. Y se levanta un rey llamado David. David era un rey conforme al corazón de Dios. Fíjese, conforme al corazón de Dios. Era un hombre que alababa, glorificaba, exaltaba en todo a Dios. Le daba gracias a Dios en todo, de la mañana al anochecer. Él estaba consagrado totalmente a Dios. Y él quería levantar a Dios un altar edificado con las manos suyas hasta cierto punto. Dios le dice a David, tú no puedes edificarme casa porque sencillamente tus manos están manchadas de sangre y no puedes hacerlo. Pero ese deseo de David no se quedó ahí. Yo pienso que tal vez David tuvo que haberle dicho algo a Salomón, la aspiración, el deseo que tenía en su corazón de poderle levantar algo al Señor, a Dios, a Jehová. Amén. Y Dios toma a este hombre que le pidió sabiduría para diseñar la casa del Señor. Fíjese, aparentemente nosotros decimos, bueno, sí, fue sabio, el más sabio de todos, funcionó muy bien, pero la sabiduría que Dios le dio fue también para planificar y edificar las medidas correctas, exactas del templo, de ese hermoso templo que él iba a levantar para adoración al Señor. Amén. Estamos haciendo un poquito de historia hasta cierto punto, de cómo va Dios transmitiendo ese mensaje de poder levantar la casa del Señor. Una casa que es necesario que se levante. Amén. Va pasando de mano en mano hasta cierto punto cómo levantar la casa.